comenzar a hablar un poco de la Revolución del 52, conviene remitirnos un poco a los antecedentes, es decir, el hablar de la Revolución del 52 no es un mero ejercicio histórico de conocimiento histórico, sino que tiene una importancia enorme para la vanguardia, para los sectores de trabajadores que hoy se ven empujados a la lucha por ataques capitalistas cada vez más brutales, ¿no? Entonces, pensar la revolución del 52, y no solo la revolución del 52, sino las grandes gestas de lucha de la clase trabajadora, de los pueblos oprimidos, tiene una importancia vital para preparar no solo los combates del presente, sino también preparar el porvenir, ¿no? Es decir, cómo pensar, cómo extraer lecciones revolucionarias de estos grandes acontecimientos, pensando y preparando la victoria de la clase obrera y el socialismo, ¿no? En ese sentido, la Revolución del 52 tiene una importancia no solo para Bolivia, sino también para los revolucionarios de distintas partes del mundo, para aprender de los errores, de los aciertos que la clase obrera de esos años llevó adelante, ¿no? En ese sentido, hacemos esta charla sobre la Revolución del 52 en un momento histórico muy particular, ¿no? Es decir, la crisis del COVID-19, la crisis sociosanitaria que se desarrolló en los últimos meses, ha catalizado y acelerado una crisis económica de proporciones históricas, ¿no? Más de un analista conviene en afirmar que estaríamos en un escenario muy parecido a la crisis de 1929, conocida como la Gran Depresión. Para pensar, por ejemplo, la Revolución del 52, es sumamente importante también remitirnos a ese acontecimiento económico enorme que tuvo grandes implicaciones políticas, sociales, como la crisis de 1929, ¿no? Es decir, hay que remitirnos casi 17 años atrás de la Revolución del 52 para ver cómo se van acelerando y gestando las contradicciones sociales que van a desembocar en el triunfo revolucionario de la clase obrera el 9 de abril de 1952. Sin embargo, evidentemente las revoluciones no caen del cielo, como vengo afirmando, sino que son el resultado de la combinación de fenómenos objetivos, ¿no?, estructurales y políticos coyunturales, como también subjetivos, ¿no? Es decir, una situación revolucionaria y también una revolución se va produciendo y se produce como resultado, como diría Trotsky, de esta convergencia de elementos subjetivos y objetivos que han sido preparados con anterioridad a este gran acontecimiento. En el caso boliviano, tenemos que remitirnos a una situación en que las clases sociales se encontraban sumamente polarizadas, es decir, por un lado la inserción de Bolivia en el mercado mundial en la producción primero de la plata y luego del estaño, habían desarrollado una vigorosa industria capitalista, fundamentalmente centrada en las minas, pero sobre la base de mantener también estructuras económicas y sociales de origen precapitalista, ¿no?, en una sociedad que se comportaba y que tenía características profundamente racializadas, ¿no? Es decir, la guerra de la independencia, la revolución de la independencia de 1809 a 1825, de 1809 a 1825, había producido una situación contradictoria, porque por un lado, mientras las nacientes repúblicas latinoamericanas se independizaban del dominio español, ¿no?, eso en el caso boliviano tuvo un fenómeno contradictorio, que fue el agravamiento de las condiciones de explotación y opresión de los pueblos indígenas. Como varios quizá conocen, Bolivia es uno de los países
con más alta composición de nacionalidades y naciones indígenas de toda Latinoamérica. Según nuestra Constitución del 2009, se tiene reconocidas 36 naciones, ¿no? Y varias nacionalidades más y pueblos indígenas tanto en el altiplano como en las selvas. Esa situación, si hoy es importante la composición indígena, imaginemos el peso que tenía a principios del siglo XX y ni hablar durante el siglo XIX. Las clases dominantes herederas de la República, digamos, cuando se obtiene la independencia y se liberan del tutelaje español, agravan la opresión de amplias mayorías nacionales, es decir, la forma en que se da la revolución libertadora de la independencia hace que para la gran mayoría de los pueblos indígenas la situación económica, social y de opresión se acentúe y se agrava. Esto va a significar el desarrollo de una serie de movimientos y levantamientos indígenas durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, ¿no? Es decir, estamos hablando de que en 1899 vamos a tener un proceso de guerra civil entre unitarios y federales, brechas que van a ser aprovechadas por el movimiento indígena, acaudillado por Zárate Vilca, que van a llevar adelante un primer intento ya en las nuevas repúblicas de liberación de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, Bolivia en los años 30 va a ser una sociedad muy compleja, en la cual se van a combinar elementos muy avanzados de la industria capitalista, centralmente en la minería, y por otro lado, combinándose en los campos con formas agrarias comunales, ¿no? Que estaban bajo permanente acoso de los hacendados y los terratenientes que convivían con la gran burguesía, concentrada fundamentalmente en tres grandes empresarios mineros, Jóchil, Patiño y Aramayo. Estos tres hombres que tenían un papel protagónico en el mercado mundial del estaño habían logrado estructurar un sistema político conocido como la rosca, es decir, un sistema político en el cual gobernara quien gobernara, estuvieran los liberales, estuvieran los republicanos, etc., todos terminaban trabajando para este grupo de empresarios mineros. Esta situación absolutamente compleja, donde se combinaban elementos heredados del pasado precapitalista de los pueblos indígenas, el desarrollo incipiente de un artesanado y una pequeña producción manufacturera en las ciudades, combinado con una pujante industria capitalista en la producción de estaño, lo que hacía era dotar al sistema político y a la sociedad de conjunto de muchísima inestabilidad, ¿no? Es decir, esa amalgama, esa imbricación de formas del desarrollo histórico profundamente contradictorias, dotaba y sigue dotando hoy de muchísima inestabilidad al desarrollo de la sociedad boliviana. En 1929, con la crisis de Wall Street, la situación de todos los países latinoamericanos y particularmente de Bolivia se va a agravar de una manera tremenda. Entre 1929 y 1932 el precio del estaño cayó en un 44%, las recaudaciones del Estado boliviano, que vivían prácticamente de la exportación de minerales, se va a reducir en un 30%, la inversión pública cae a la mitad, ¿no? En esos años, los salarios de los trabajadores, tanto del Estado como de las empresas privadas, son reducidos entre un 25 y 30%, es decir, se produce un ataque tremendo a las condiciones de vida que empiezan a provocar una agitación social ya en los años 30 muy acelerada. Ante esta situación de enorme crisis económica, esa ruptura del equilibrio capitalista en términos económicos,
se va a combinar también con una pérdida de hegemonía, del imperialismo. Es decir, si hasta esos años el imperialismo británico había sido hegemónico en toda Latinoamérica, su decadencia, que ya se notaba desde la Primera Guerra Mundial, se va a combinar con el ascenso del imperialismo norteamericano y la conocida doctrina Monroe, que era América para los americanos. Para el imperialismo, Bolivia tenía una importancia particular. Por un lado, la explotación y la exploración de los pozos petroleros recientemente descubiertos en el oriente boliviano, que era un recurso que ya se vislumbraba como estratégico, combinado con la producción estañífera, que para esos años era también un recurso estratégico no solo para la industria militar, sino también para la industria alimenticia, etc. Bolivia era el mayor productor de estaño de todo el hemisferio occidental y competía apenas con países como Malasia, Indonesia, pero en el hemisferio occidental Bolivia tenía un papel fundamental para el imperialismo ascendente como Estados Unidos en la producción de estaño. Entonces, esta combinación de elementos van a empujar de crisis, pérdida de hegemonía por parte del imperialismo británico, ascenso del imperialismo norteamericano, van a provocar una búsqueda hacia adelante para las clases dominantes para escapar a esta crisis, ¿no? Es decir, y ahí la importancia del petróleo, ¿no? Es decir, el petróleo no solamente necesita pozos, sino que necesita oleoductos, barcos, medios de transporte, etc. Entonces, para la burguesía dominante, para la burguesía boliviana, para la clase dominante, era fundamental poder encontrar una salida del llamado oro negro a través del río Paraguay. Entonces, ya incluso varios años antes, desde 1928, se estaba produciendo roces, fricciones entre la burguesía boliviana y la burguesía paraguaya por el control del Chaco Boreal. Para la burguesía boliviana, el obtener puertos en las riberas del río Paraguay se convertía en un asunto estratégico para poder sacar ese petróleo, ¿no? Y por otro lado, para la burguesía paraguaya, también afectada por la crisis económica de 1929, la posibilidad de extender las haciendas hierbateras y de otros productos agrícolas de alta demanda en esos momentos hacia el norte era también una necesidad estratégica, sin descartar la posibilidad de poder llegar hasta los mismos pozos petroleros que se encontraban en el oriente boliviano. Es decir, a partir de 1929, ambas burguesías empiezan a ver el camino despejado a la guerra, ¿no? Es decir, un intento de, por un lado, encontrar salidas económicas a la crisis capitalista y, por otro lado, aprovechar el escenario de guerra y de militarización para disciplinar a las sublevaciones, las revueltas, etcétera, que se venían produciendo en el país producto de esa crisis económica, ¿no? Entonces, en 1932 va a estallar la Guerra del Chaco. Esto es muy importante para tener en cuenta el surgimiento de diversas organizaciones políticas, de diversas conciencias, ¿no? Es decir, la guerra va a tener un impacto enorme en la subjetividad de la sociedad boliviana y en la formación de las clases sociales. Es así que en las arenas del Chaco, las clases medias urbanas se van a encontrar también con un sector social que se lo veía excluido como ajeno, que era el movimiento indígena y que también era reclutado a la fuerza, descubriendo en el desastre mismo de la guerra que la estructura estatal y la estructura social que hasta ese momento era parte del Estado boliviano, no iba más, ¿no? Es decir, por un lado, la guerra va a tener consecuencias enormes, no solo para Bolivia, sino para el conjunto de la región. Estamos hablando de que la Guerra del Chaco fue una de las guerras convencionales más importantes
de toda Latinoamérica durante el siglo XX, ¿no? Va a tener una duración de 3 años y donde al ser derrotada Bolivia, pese a que conserva los pozos petroleros, va a provocar un profundo malestar en importantes sectores de la población boliviana y donde se va a alimentar el surgimiento en las clases medias particularmente, de fuertes tendencias nacionalistas, ¿no? Un repudio enorme a lo que se conocía como la rosca minera, ¿no? A la que se acusaba de ser responsable de la derrota en el Chaco, de ser responsable del atraso del país. Para que se tenga una idea, por ejemplo, en un solo centro minero, como era el Yayagua siglo XX en el norte de Potosí, se consumía más electricidad que en el resto de todo el territorio boliviano, ¿no? Lo cual ponía en evidencia el nivel de desigualdades estructurales, económicas y sociales. Era una industria capitalista muy moderna, muy desarrollada, en un mar de una economía agraria precapitalista, campesina indígena, basada en la propiedad comunal, y pequeños nichos de producción artesanal en los centros urbanos. Estas enormes desigualdades, después de la Guerra del Chaco, se van a manifestar en choques cada vez más violentos entre las clases sociales, que van a ir permitiendo que la clase obrera empiece a reconocer la importancia de su posición estratégica. Es decir, ¿por qué? Porque Bolivia vivía de la producción y de la exportación de minerales. Por lo tanto, cada vez que se producía una huelga obrera por aumento de salarios, por condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, no solo el capitalista particular se veía afectado, sino que era toda la estructura estatal la que entraba en crisis. ¿Cómo respondía la burguesía? Con redobladas matanzas, militarización del país, masacres, no solo al movimiento obrero, sino que también se producían hacia el movimiento indígena, que con el reclutamiento masivo de indios para la guerra del Chaco, la clase dominante aprovechaba para redoblar saqueos de tierras, afirmar el abuso y la exclusión de los pueblos indígenas, etc. Entonces, en 1927 ya se producen importantes masacres en la zona de Jesús de Machaca, y esto va a seguir durante todo el transcurso de la guerra. Finalizada la guerra, surge en las clases medias, como mencioné antes, un importante peso de las corrientes nacionalistas. Va a surgir la Falange Socialista Boliviana, va a surgir el movimiento nacionalista revolucionario, que se va a transformar luego de la revolución del 52 en el partido popular más importante del siglo XX en Bolivia. Van a surgir logias nacionalistas como Razón de Patria y bueno, muchas más, ¿no? Pero por otro lado, en el movimiento obrero también se va a producir un desarrollo de la subjetividad y de la conciencia obrera muy importante. Todos aquellos que rechazaban la guerra, como anarquistas, comunistas, trotskistas, etcétera, etcétera, veían no solo en los centros mineros la posibilidad de escapar, de ir al frente, porque el gobierno de Salamanca había aprobado una ley que permitía que los obreros de los centros mineros no fueran reclutados para ir al frente. Entonces, eso va a provocar que todo el activismo de izquierda, el activismo obrero, se incorpore en forma importante en los centros mineros, contribuyendo a desarrollar una ideología y una concepción antimilitarista, contra la guerra, y que se combinaba en una lucha contra los empresarios y contra el Estado. En 1935 va a surgir también el Partido Obrero Revolucionario, de raíz trotskista. Se va a ser fundado en el exilio en Córdoba por activistas contra esta guerra reaccionaria, como fue la Guerra del Chaco. Reaccionaria no solo porque implicaba una matanza de decenas de miles de paraguayos y bolivianos al servicio de intereses capitalistas como la Standard Oil en Bolivia o la Shell en el Paraguay, que tenían ambiciones sobre los pozos petrolíferos recientemente descubiertos,
sino también porque la Guerra del Chaco significó una guerra de conquista y de colonización sobre los pueblos indígenas, los cuales al finalizar la guerra prácticamente habían quedado exterminados, ¿no? Entonces, vamos a ver que al final de la guerra, los viejos partidos de los años de principios del siglo XX estaban hechos talco y surgen nuevas instituciones, nuevas ideologías, fundamentalmente nacionalistas, nacionalistas burguesas, y por otro lado, corrientes obreras radicalizadas, como era el PORT de raíz trotskista y el Partido de Izquierda Revolucionario de raíz estalinista, ¿no? Finalizada la guerra, vamos a tener en Bolivia una década de gobiernos militares, varios de los cuales se conocieron como el socialismo militar, donde se aprobaron las primeras leyes sociales. Estamos hablando de que el constitucionalismo social, por ejemplo, tiene como antecedentes la República de Weimar en Alemania en 1921, la Constitución de Querétaro en México luego de la Revolución Mexicana en el 17 y la Constitución boliviana de 1938, donde se aprueban las primeras leyes sociales, ¿no? Ese socialismo militar, si bien cuestionaba la rosca oligárquica y, como fue en el gobierno de Villarroel, entre 1943 y 45 se aprobaron leyes que alivianaban la opresión indígena, por ejemplo, leyes contra el pongueaje, que el pongueaje era trabajo gratuito de los indígenas en las haciendas, al servicio de los hacendados, es decir, era una clase dominante rentista también, ¿no? Capitalista, claramente capitalista en las minas, pero absolutamente rentista de trabajo en las haciendas agrarias, ¿no? Estos gobiernos nacionalistas burgueses intentaban aprobar determinadas normas para reformar un sistema político y un sistema estatal que no iba más, ¿no? Pero nunca se efectivizaban, siempre quedaban en el papel, ¿no? Es decir, va a ser la revolución del 52 la que termine con ese tipo de abusos al movimiento indígena. Lo mismo sucede con mecanismos que tenían las clases dominantes para impedir la intervención política de los indígenas, como era el voto calificado. Es decir, en Bolivia hasta el año 52 solo podían votar quienes sabían leer y escribir y quienes tenían propiedades, ¿no? Entonces, en los años 30, mientras se producía la guerra, también en las comunidades indígenas, los sectores más avanzados del movimiento indígena hacían esfuerzos titánicos por enseñar a leer y escribir a la mayor cantidad de gente para poder incidir en el sistema político, ¿no? El caso más emblemático es la escuela Ayllu de Guarizata, que será tomada como modelo de referencia por el presidente Cárdenas en México años después. Ahora bien, luego de la Guerra del Chaco vamos a ver cómo las disputas entre la clase obrera, que empieza a tomar conciencia de su propia posición estratégica, se van a ir agravando. En 1942 se produce la matanza de Catavi, que va a permitir que el MNR, en particular su jefe Víctor Paz Estensoro, se convierta en un gran caudillo nacional por la defensa que hizo en el Parlamento de los obreros asesinados en una matanza que hasta el día de hoy no se sabe realmente cuánta gente murió en los campos de María Barzona, ¿no? Ahora bien, sin embargo, voy a pasar rápidamente a los últimos 6 años, del 46 al 52, previos a la Revolución, porque esos 6 años se constituyen en una gran escuela de aprendizaje revolucionario de ese movimiento obrero, lo que le permitió avanzar en su cohesión política, en su audacia a la hora de enfrentar a las fuerzas policiales y militares, y en un aprendizaje político que tuvo múltiples experiencias, desde las parlamentarias en 1947 hasta fenómenos de guerra civil como 1949 o resistencias y enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares en masacres como nuevamente en Catavi en 1947 o 1949. Bueno, es decir,
una lucha que fue moldeando y fue forjando los cuadros que luego dirigirían la revolución del 52. Esto se combinaba también con levantamientos indígenas muy importantes. Uno de los más importantes es el que se da en 1947 en la zona de Macha, también en Potosí, donde el movimiento indígena resistía el saqueo de tierras y los abusos de los hacendados de tierras. La revolución de 52 en ese sentido no cae del cielo, sino que se va forjando en estos combates, y donde se combinan el desarrollo enorme de la ideología y de los partidos de origen marxista, pero que se combinan también con el desarrollo y el peso creciente de los partidos de corte nacionalista burgués como el MNR, quien finalmente va a ser quien aproveche la revolución del 52. Las experiencias parlamentarias de 1947 son muy interesantes porque en 1947 se forma un bloque entre la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y el Partido Obrero Revolucionario, y presentan candidatos en prácticamente todas las circunscripciones del país, obteniendo un importante resultado electoral. Este frente electoral, que se llamaba Frente Único Proletario, va a permitir que varios dirigentes mineros ingresen como senadores al Parlamento, y entre ellos también 4 militantes trotskistas, entre ellos Guillermo Lora, que era uno de los más importantes dirigentes del Partido Obrero Revolucionario, convirtiendo el Parlamento en una tribuna de agitación revolucionaria en esos momentos. Ese parlamento va a tener muy corta vida precisamente por las tensiones que existía, y va a ser disuelto un año después, yendo todos los diputados de izquierda y mineros al exilio, ¿no? Posteriormente, el régimen oligárquico va a intentar convocar a nuevas elecciones en 1951, naturalmente proscribiendo al MNR, ¿no? Es decir, el movimiento nacionalista revolucionario que había cogobernado con Villarroel en el 45 es proscrito, ¿no? Entonces, uno de los errores que van a tener importantes consecuencias en la revolución del 52 va a ser el que en 1947 el bloque minero parlamentario no presentó candidatura a presidente para no desautorizar a Víctor Paz Estenssoro, que estaba en el exilio, y en 1951, de la misma manera, el Partido Obrero Revolucionario no quiso presentar candidaturas nacionales para evitar romper la unidad de acción que tenían con el MNR, que era la expresión más importante del nacionalismo burgués en esos años. La revolución del 52 empieza como un intento de golpe de Estado por parte del MNR, es decir, durante esos años se van a producir diversos intentos conspirativos, ¿no? Y el MNR planifica un intento de golpe de Estado en frío, ¿no?, para 1952. El golpe de Estado fracasa, ¿sí? El 8 y el 9 de abril está fracasando, incluso los dirigentes del golpe de Estado nacionalista estaban escapando hacia el Perú, hasta que se produce de manera espontánea la irrupción del movimiento fabril y el movimiento minero, ¿no? Es decir, resumiendo rápidamente lo sucedido, el ejército es prácticamente destruido por los combates callejeros que la población civil y particularmente la clase obrera fabril y minera llevan adelante, a tal punto que el 11 de abril en Bolivia no existía ejército, todas las armas habían pasado a manos de los insurrectos, y el golpe de Estado que estaba siendo derrotado, de pronto, gracias a la intervención de la clase obrera, se transforma en una de las más importantes revoluciones junto con la mexicana en Latinoamérica, ¿no? En esos años. Es decir, la única fuerza armada que quedó en pie en Bolivia era la de la clase obrera minera y de los fabriles, los comités de autodefensa y las milicias obreras, en realidad más que comités de autodefensa, las milicias obreras. Hay un hecho muy importante de carácter subjetivo que se produce en el año 46, que son las llamadas tesis de Pulacayo. Las tesis de Pulacayo es un gran documento que hasta el día de hoy tiene importancia para importantes sectores de la clase obrera boliviana,
y que era la traducción del programa de transición trotskista a las condiciones del momento histórico que estaban viviendo los trabajadores en el año 46. Las tesis son 11 tesis, donde se planteaba la necesidad del aprovechamiento de las elecciones, donde se planteaba la necesidad del aprovechamiento, de la necesidad de ir a la huelga, pero no desarmado, se planteaba la necesidad del armamento obrero, se planteaba la necesidad del reparto de las horas de trabajo para combatir la desocupación, del salario mínimo vital con escala móvil frente a la grave situación económica y social de las grandes mayorías trabajadoras. Es decir, las tesis de Pulácayo fueron un gran instrumento de formación de la subjetividad obrera revolucionaria y se hicieron conocidas gracias al temor de los mismos empresarios mineros. Es decir, Patiño, que era dueño de La Razón, había publicado en su integridad el texto de las tesis para exigir al gobierno que encarcelara a los dirigentes y que pusiera orden en los centros mineros. Al publicar las tesis, no solo que permitió que se hicieran conocidas en todos los centros mineros, sino también en importantes sectores estudiantiles y de las clases medias urbanas que veían con entusiasmo cómo la clase obrera se ponía a la vanguardia en un programa absolutamente radical que apuntaba a terminar con ese estado oligárquico y con el control de los empresarios mineros del país. Yendo un poco más rápido, señalar que las tesis también tenían una debilidad, porque en su texto planteaban una visión semietapista, es decir, en el sentido de que si bien la clase obrera resolvía las tareas democráticas pendientes, como era la reforma agraria, el problema de las naciones indígenas, el problema del voto, es decir, del voto universal, etc., lo planteaban de una manera en que la clase obrera resolvería primero estas tareas y en un posterior momento resolvería las tareas de índole socialista. Esto dejaba abierta la puerta a una colaboración, radicalizada por cierto, pero una colaboración con las alas izquierdas del movimiento nacionalista revolucionario, que indudablemente no eran socialistas, ¿no? Entonces, cuando se produce la revolución del 52, la clase obrera es el verdadero y único poder efectivo en el país. Sin embargo, la clase obrera no pudo mantener el poder del Estado, es decir, rápidamente se lo entregó el poder fue entregado al movimiento nacionalista revolucionario, quienes iniciaron casi inmediatamente una campaña de desarme de las milicias y de las milicias obreras y de reconstrucción acelerada del ejército, ¿no? Esto nos pone en evidencia que si bien muchas contradicciones económicas y sociales son suficientes para preparar la revolución o un proceso revolucionario, son por sí mismas insuficientes para asegurar el triunfo de la clase obrera y que la misma pueda mantener el poder. Para eso, evidentemente, hacía falta un partido revolucionario que al igual que en la Revolución Rusa de 1917, un partido que estuviera dispuesto a llevar hasta el final todas estas contradicciones y asegurar de esta manera el triunfo de la clase obrera, la resolución del conjunto de los problemas estructurales y avanzar en un sentido socialista. Eso es el aspecto que no se dio en Bolivia. Por eso muchos hablan de que la revolución del 52 se puede parangonar con el febrero ruso de 1917. Entonces, para ir cerrando rápidamente esta exposición sucinta de la revolución del 52, tenemos que señalar que evidentemente luego de la revolución se produjo un proceso de modernización capitalista importante en Bolivia, es decir, se logró la igualdad
entre indios, no indios, es decir, con el voto universal. Se avanzó en una reforma agraria importante, pero que al no estar acompañada de créditos de desarrollo industrial en los campos, solo se tradujo en mayor pobreza y en el desarrollo de formas minifundiarias y poco productivas que obligaban al movimiento indígena a migrar a las ciudades, ¿no? Y lamentablemente, años después, ya a partir del año 54-55, el gobierno revolucionario, entre comillas, del MNR va a pasar a una fase abiertamente proimperialista y abiertamente represiva sobre el movimiento obrero que había hecho la revolución en el 52. Entonces, terminar señalando que una de las lecciones que nos deja la revolución del 52, por un lado, es la necesidad de la lucha por la independencia política de los trabajadores. Lamentablemente, la organización más honesta que hubo en esos años de la izquierda obrera era el Partido Obrero Revolucionario, pero que no estuvo a la altura de poder contribuir a que la clase obrera pueda enfrentar claramente los intentos del movimiento nacionalista revolucionario, primero de contener la revolución, luego desviarla por una vía de construcción nacionalista, que es lo que va a durar durante todo el siglo XX, el resto del siglo XX, y finalmente derrotar la revolución en forma militar, como se va a producir ya en 1964. ¿No? Lamentablemente, el Partido Obrero Revolucionario, que había sido parte fundamental en la elaboración de las tesis de Pulacayo, que había participado en importantes procesos de lucha obrera, había cedido, había capitulado en momentos decisivos al movimiento nacionalista revolucionario. Por un lado, en el bloque minero parlamentario, al negarse a pelear contra la dirección de Lechín la necesidad de una candidatura obrera completamente independiente. Luego, en las elecciones del 1951, cuando el POR, de hecho, se niega a presentar candidatos en solidaridad con el MNR, ¿no? Y finalmente, en la misma revolución del 52, donde, a diferencia de los bolcheviques que planteaban para que las masas hicieran una experiencia fuera los ministros capitalistas, el POR invirtió la consigna planteando por más ministros obreros. Evidentemente esto no es matemáticas, el planteo invertido de los términos producen resultados también distintos, ¿no? El planteo de más ministros obreros significaba un fortalecimiento del ala izquierda del MNR y no el desenmascaramiento de todo el gobierno burgués nacionalista. Entonces, en estos momentos en que estamos viviendo una nueva crisis capitalista de magnitud histórica, donde se desarrollan los elementos de la lucha de clases y vemos paulatinamente emerger a los sectores obreros de la salud, del transporte, de las comunicaciones, el aprendizaje de estas lecciones es sumamente importante. Hace falta, para poder asegurar la victoria, un partido revolucionario de los trabajadores que haya sido construido no de la noche a la mañana, no improvisado, sino que se va forjando sus cuadros, su estrategia y su programa en los combates previos, que son los que después se van a sintetizar en la Revolución del 52.